para Eh, servir. bueno, de nuevo, buenas noches. Muchas gracias a Udiápolis por haberme invitado a esta ponencia. Eh, Hoy día bueno, daré una clase sobre los eximentes y atenuantes de responsabilidad administrativa contemplados en el texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Eh, Intentaré que la clase sea lo más dinámica posible y a su vez quiero disculparme de antemano, estoy un poco mal de la garganta, así que intentaré hablar lo más lento posible y pausado para no dañarme un poco. Entonces, bueno, sin más que decir, comenzaré con la clase. Ya. Primero quiero una pequeña introducción a lo que es los eximentes y atenuantes de la responsabilidad administrativa. Antes, la Ley de Procedimiento Administrativo General, la LEPAG, solo contemplaba atenuantes de responsabilidad. Esto con la modificatoria establecida por el Decreto Legislativo 1029. En estas solo existía la subsanación voluntaria y el error inducido por la administración, por acto o disposición administrativa confuso o ilegal. Es recién con la modificación establecida con el Decreto Legislativo 1272 que se establece todo el listado de eximentes y atenuantes de responsabilidad que se pueden, bueno, acá ver en la pantalla y que también podemos, creo que todos conocemos. Eh, el decreto legislativo 272 estableció normas mínimas que deben seguir todas las actuaciones de la función administrativa. Entre ellos están estas condiciones que, bueno, enumerándolas serían las 6 eximentes de responsabilidad, el caso fortuito, la fuerza mayor, el obrar en cumplimiento de un deber legal o el ejercicio legítimo de derecho de defensa, la incapacidad mental debidamente comprobada, la orden obligatoria de autoridad competente, el error inducido por la administración o disposición administrativa confusa y ilegal, la subsanación voluntaria, y bueno, como atenuantes tenemos el reconocimiento de la responsabilidad. Y bueno, acá hay una cláusula un poco abierta son otros que se establezcan por norma especial. Vamos a ir pasando por cada uno de estos para poder comprenderlos mejor. Pero previo a ello tenemos que tener algunos conceptos que vamos a necesitar saber para poder entender lo que son las condiciones eximentes de la responsabilidad. Eh, es el artículo 257, lo que se vio antes. El artículo 200, en el caso de la ley del texto único, la ley de procedimiento administrativo general, era el 236A, lo pueden buscar como el decreto legislativo 1036, como dije. Lo digo para lo que dijeron que se ve chiquito la imagen. Y el otro es el 257, está en el texto único ordenado de la ley de procedimiento administrativo general. Entonces, bueno, continuando los conceptos previos. Para poder entender las condiciones eximentes de la responsabilidad administrativa, primero tenemos que entender o saber qué son las infracciones. Eh, entonces, como creo que es un tema que ya se ha señalado antes y tengo entendido que solo tienen una participación por persona, pueden decirme en el chat, alguien me podría tal vez definir qué son las infracciones administrativas para que podamos, no sé, poquito conversar sobre ese tema. ¿Alguien que quiera decirme tal vez a través del chat o qué entiende por infracciones administrativas? Mm, Supondré que, que aún no quieren hablar, o bueno, tal vez escribirlo. La única definición que voy a dar más bien, es la de Rebollo Puig y Izquierdo Carrasco, que la han definido como una acción u omisión antijurídica, típica y culpable, para la que la ley prevé la imposición de una sanción por una autoridad administrativa. Eh, sí, también acá han dado una definición cuando se incumple una obligación de hacer o no hacer. Ahora, esta definición que dan, si como pueden observar, les hace recordar un poco al derecho penal y bueno, es que ellos se basan en esto.
debido a que, bueno, tanto el derecho penal como el derecho administrativo sancionador tienen una base, bueno, que provienen del jus puniendi o el derecho punitivo o el derecho sancionador del Estado. Entonces, tienen tienen muchas similitudes. Ahora, de esta definición se puede obtener tres elementos: la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. ¿Qué entendemos por la tipicidad? Por lo mismo del principio de tipicidad que se encuentra en el tubo de la LEPAJ, se entiende porque las infracciones tienen que estar contenidas en una norma con rango de ley, o sea que tienen que estar tipificadas, para, en palabras simples. La antijuricidad se entiende que es algo contrario a derecho, y la culpabilidad hace referencia a la culpa o el dolo, o lo que podemos reconocer como la responsabilidad subjetiva y la responsabilidad objetiva. Sí, correcto. La descripción de la infracción en una norma con rango de ley es la de la tipificación. Eh, entonces, ¿por qué es importante conocer de estos? Es que las condiciones eximentes de responsabilidad rompen con o excluyen uno de estos tres elementos que acabo de describir, que principalmente estos tres elementos. Hay autores que consideran que la tipicidad no es posible que se excluya la tipicidad, y lo que se excluye es la antijuridicidad y la culpabilidad. Pero para efectos prácticos tenemos a estos tres, y más adelante voy a explicar el tema de la tipicidad un poco con más detalle. Ah. Entonces, ¿qué son las condiciones eximentes de responsabilidad o qué pueden entender por estas? Morón Urbina considera que se entiende por eximentes de responsabilidad a la exculpación de responsabilidad del autor de la infracción. Esto es, la exculpación del sujeto responsable de la infracción. Y bueno, por una definición un poco más... no es necesario que se cumplan con estos tres presupuestos, disculpen, estoy leyendo el chat. Simplemente que se excluye a uno de estos tres, o sea, puede existir un eximente que excluya a la antijuricidad u otro que excluya a la culpabilidad. Los atenuantes se explicarán más adelante. Otra definición que podemos encontrar es una que se encuentra en el diccionario de la Real Academia Española, que dice que es un motivo legal para liberar de responsabilidad criminal al acusado. Ahora, es un motivo legal, sí, porque se encuentra establecido en la ley, y que libera de responsabilidad al acusado también. Bueno, acá dice criminal, es una definición un poco más dirigida al derecho penal, pero como expliqué antes, estos encuentran su similitud en el derecho sancionador o la facultad que tiene el Estado para sancionar. Entonces, entendido esto, pasamos a la primera condición eximente de responsabilidad: el caso fortuito o la fuerza mayor debidamente comprobada. Para, para comenzar, quiero que no sé si alguien pueda decirme en el chat qué entiende por caso fortuito o fuerza mayor. Creo que es una pregunta muy importante. Mm, Es lo mismo que penal. Ya. Sí, las definiciones están bastantes, bastante acertadas. El caso, el caso fortuito, pues, es denominado como hechos de la naturaleza o actos de Dios. Son sucesos ajenos a la voluntad del obligado, mientras que la fuerza mayor es una fuerza que, por no poderse prever o resistir, exime el cumplimiento de alguna obligación. Además, es una fuerza que procede de la voluntad de un tercero, y también es denominado procederes de la autoridad o hechos del príncipe. Ahora, hay que entender de que, y acá hago una acotación,
tanto en la doctrina como a nivel de jurisprudencial, no se ha podido colocar o estar de acuerdo respecto a cuál es una definición de caso fortuito o fuerza mayor. Esto lo preciso porque sé que si leen otros autores van a señalar que van a encontrar que lo que yo he señalado que es caso fortuito, lo dicen que es fuerza mayor, y lo que dicen fuerza mayor es caso fortuito. Pero para efectos prácticos hay que considerar que esto es un hecho extraordinario, irresistible e imprevisible. Es, ahora, para el caso fortuito de la fuerza mayor, hay que entender que se exime de responsabilidad al infractor al ser un resultado no deseado para este, o que no pudo ser evitado pese a actuar con la debida diligencia. Se trata de un hecho en el cual hay ausencia de voluntad directa o indirecta y debe estar debidamente comprobadas. Ahora, quiero explicar un poquito más esto. ¿Qué significa que pese a actuar con debida diligencia y que esté debidamente comprobadas? Algo que no he señalado al principio es que las condiciones eximentes de responsabilidad, para las condiciones eximentes de responsabilidad, la carga de la prueba recae en el administrado. Es decir, es el administrado quien tiene que probar que, que ha sucedido estas causales eximentes o estas condiciones eximentes de responsabilidad y tiene que, en el caso del caso fortuito de la fuerza mayor, tiene que comprobar que de qué manera estas lo han afectado y cómo ha hecho imposible que cumpla con su obligación. Esto pese a que actuó con la debida diligencia, o sea, que tuvo las previsiones, que planeó cumplir con la obligación. ¿Cuál es el mal? Para efectos prácticos, hay que entender causa fortuito, fuerza mayor, como lo que señalé. Este, como situaciones no previstas, como hechos, eh, hechos extraordinarios, irresistibles e imprevisibles. No puedo señalar que uno sea más grave que el otro, por lo mismo de que no hay un consenso respecto a su definición. Ahora, siguiendo, en este caso se excluye la tipicidad y la culpabilidad, y aquí es cuando me detengo para señalar sobre el tema de la tipicidad. Em, hay autores que consideran que dentro de la tipicidad se encuentra el tema del dolo o la culpa, o sea, la intencionalidad que tiene el administrado o la negligencia que tuvo al momento de actuar. Y es por eso que algunos señalan que cuando señalan que se excluye la tipicidad es que se excluye estos elementos, el dolo o la culpa. Pero para efectos más prácticos se puede también decir que se excluye la culpabilidad, pues esta contiene lo que es la responsabilidad subjetiva y la responsabilidad objetiva. Em, no sé, disculpa si pudiera decirme qué considera que es el acto libera in causa, y le podría responder la pregunta. Actio libera in causa. Entonces, continuando, bueno, no sé si van a tener alguna pregunta respecto a estos, a los, ca- al- a, las a esta condición atenuante, porque acá ahorita voy a hacer una pregunta al aire. ¿Hasta qué punto recae la carga de la prueba? Em, no sé si alguien quiere responderme. Es una pregunta que, bueno, me hicieron a mí al respecto. Sí, la carga de la prueba recae en el administrado, pero esto está más referido al nivel de probanza. O sea, ¿hasta qué punto puedes decir que el administrado ha probado el hecho o hasta qué punto se le puede exigir que sea probado un hecho?
En esto creo que, bueno, estoy me refiriendo más al tema de que si bien el administrado tiene la carga de la prueba, hay un punto en el cual puede probar el administrado, o sea, hasta cierto punto puede probar que un hecho o la debida diligencia. Y en este punto ¿la administración puede realizar actuaciones complementarias? Sí, si cree que hay indicios y siente que la administración prevé que el hecho puede ser no probado en sí, sino que puede ser averiguado a más profundidad sin necesidad de solicitar la carga de la prueba del administrado, puede realizar actuaciones complementarias al respecto. Ahora, hay que recordar de que, bueno, es más bien una opinión, porque en sí, como ya he señalado, la carga de la prueba recae en el administrado y la administración no, tiene más bien la carga de probar la responsabilidad del administrado en de la infracción. Doctora, ¿le parece si algunos participantes que quieran levantar su manito y interactuar serán bienvenidos, pero tienen que activar su cámara? Y referente a Raúl, la interacción es permanente durante toda la sesión. No se requiere que solamente es una pregunta, ¿sí? Pueden interactuar durante la sesión porque si no va a aparecer un monólogo con nuestra docente. Nosotros no queremos eso, ¿sí? Adelante, Jorge, puedes interactuar. Doctora, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, lo escuchamos, doctor. Creo que de la doctora. Bien, muchísimas gracias, doctor Rieder. Doctora Erika, muy buenas noches. Disculpe, con respecto a las eximentes y atenuantes de la responsabilidad administrativa que es en el proceso administrativo sancionador, en un primer momento había tres ítems, que es la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad, ¿sí? Según esto, si prácticamente el administrado, su responsabilidad no se encuentra culpa, Doctor Jorge. prácticamente ya es, Jorge. dígame. Un segundo, por favor, que la otra se desconectó su internet. Un segundo, por favor, ¿sí? Bien, bien. Espero. Estimados participantes, como reiteraba, sí, pueden hacer algunas preguntas, pero eso sí, referentes a los temas que se están tratando. Es decir, ustedes pueden interactuar durante toda la sesión por audio, pero eso sí, siempre teniendo activo su cámara. Adelante, Jorge. Bien, doctora Erika, muy buenas noches. Lo que usted manifestaba era de que dentro de estas eximentes y atenuantes de la responsabilidad administrativa, dentro del proceso administrativo sancionador, prácticamente habían tres ítems, que era la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. Si bien es cierto, cuando no hay culpa, es inocente, entonces prácticamente ya la tipicidad y la antijuricidad queda de lado. Solamente la consulta sería acá en esto de la responsabilidad administrativa. Por ejemplo, hay un caso de acoso. Al profesor le mandan a la UGEL, a disposición de la UGEL, para que, digamos, lleve a cabo su proceso administrativo, pero a la vez lo denuncian o lo pasan a la fiscalía, o sea, vía penal. Y en la vía penal le absuelven o se sobresea el caso. Entonces, al no haber culpa, ya no hay falta, ¿no es así? Porque si no, se estaría dando el non bis in idem. ¿Eso estaría bien o es que el propio derecho administrativo realiza su propia función? Gracias. En principio, el derecho administrativo y el derecho penal tienen sus propias funciones. Ahora bien, yo no soy especialista en penal, entiendo el concepto que me está preguntando, em, pero yo tendría entendido, y esta va desde mi perspectiva, de que si en el derecho penal han establecido de que no hay responsabilidad respecto al hecho, al delito más bien, durante la fase administrativa se puede
señalar o se puede presentar esto como una prueba, diciendo, bueno, en la vía penal han señalado de que no se ha cometido el delito y por lo tanto no debería haber una infracción administrativa. Entendería que la infracción administrativa es otro tipo, porque, bueno, imagino que es un tema de infracción administrativa por acoso en un reglamento propio. Pero en principio lo que yo haría, ¿no? Presentando mi prueba en que en derecho penal se ha absuelto bueno, al imputado y para que cese la parte administrativa. Pero como digo, son dos diferentes. Son dos cosas distintas, sí. Ajá, sí. O sea, no estoy señalando, o sea, para los comentarios que están realizándose, yo estoy de acuerdo con ellos, son dos diferentes. La vía administrativa y la vía penal son diferentes, uno no va a estar por el otro. Sin embargo, creo que sería una prueba para que el procedimiento penal, y aunque también depende de por qué en el proceso penal se ha detenido, puede ser no necesariamente porque no se haya configurado el delito, sino por otros motivos. Puede continuar, doctora, con la sesión, no hay problema. Sí, está bien, gracias. Eh, Entonces, bueno, había realizado esta pregunta, creo que ya la había ya había explicado el tema de que, de que la administración, si considera que hay hechos o indicios de que lo que prueba el administrado es cierto, puede realizar actuaciones complementarias, pero como señalo siempre, la prueba recae en el administrado y y la administración tiene que probar más que nada la responsabilidad en la infracción. Ahora, continuando, seguimos con el obrar en cumplimiento de un deber legal o el ejercicio legítimo del derecho de defensa. Se está ante una situación en la cual el ordenamiento jurídico prohíbe una conducta, pero a la vez permite de manera excepcional que, bueno, eh, que esto permite, pero a la vez la permite de manera excepcional. Disculpe, me trabo un poquito en eso. Este eximente de responsabilidad está vinculado a la materialización de acciones infractoras que se originan en el cumplimiento de disposiciones normativas o del ejercicio de un derecho determinado. Ahora quiero explicar este tema de que el ordenamiento jurídico prohíbe una conducta, pero a la vez la permite. No es un tema de que hay una contradicción en la norma, sino que hay una excepción contenida en otra norma. Esto quiere decir, o más bien, como un ejemplo, por ejemplo, el policía que se salta la luz roja para detener a un criminal. En este hecho se ha cometido la infracción de cruzarse la luz roja. Sin embargo, de manera excepcional se le permite porque quiere que tienes criminal. Lo mismo pasa con la ambulancia. Se puede pasar la luz roja si está llevando a una persona en una emergencia o si quiere llegar a un destino para poder recoger a un paciente, ¿no? En este caso se excluye la antijuridicidad porque no se está yendo en contra del ordenamiento jurídico. No sé si tienen una pregunta respecto a este anterior de obrar en eh, disculpe, la pregunta, me están haciendo una pregunta anterior. Si en una diligencia de visualización de video en un PAS no se logra bien ver el bien dinero que se le imputa como infracción administrativa, igual puede la administración hacer la prueba indiciaria. La adminis- eh, Creo que esta pregunta está yendo más allá de mi tema. Igualmente hay que tener en cuenta que la administración puede realizar actuaciones complementarias. eh, y bueno, tengo entendido que cuando los congresistas tienen un pase especial, o sea, a veces en ejercicio de sus funciones van a veces con policías que detienen el tráfico para que ellos puedan pasar y llegar a su lugar, al donde tengan que ir, ¿no? Continuando, seguimos con la incapacidad mental.
está relacionado a si el administrado tiene la capacidad para responder jurídicamente por sus acciones. Es una causa de inimputabilidad, pues el sujeto infractor no es capaz de comprender la ilicitud del hecho o de actuar conforme a esta comprensión. Y esta debe estar debidamente acreditada por la autoridad competente, conforme se señala en el mismo literal de la norma. En este caso, se excluye de la culpabilidad al administrado. ¿Por qué? Porque, bueno, no hay una intencionalidad ni una omisión a la norma o una negligencia que haya realizado el administrado, que no es sino que simplemente no es capaz de comprender que está realizando un hecho ilícito o no es capaz de comprender la norma que tiene que cumplir. El CONADIS es una buena forma de probar sí, porque a las personas que tienen una incapacidad mental se le da, pero si no me equivoco, he visto ese carnecito, no siempre se señala qué tipo de incapacidad tiene esta persona. Por ejemplo, hay personas que tienen con una tarjeta de CONADIS por incapacidad grave, pero no necesariamente una incapacidad mental, puede ser una incapacidad física. Así que no creo que sea un medio probatorio para decir que está debidamente acreditada por una autoridad competente. Ahora quiero hacer una pregunta. ¿Se puede hablar actualmente de incapacidad? No sé si alguien quiera participar de esto, o no sé si alguien sabe por qué estoy haciendo esta pregunta. Sí, exacto, la capacidad restringida. Con la modificación que hubo en el Código Civil se eliminó la figura del interdicto. Ahora no es mi intención ahondar en este tema, em, pero cuando se eliminó esto, se empezó a hablar de una capacidad restringida y no una incapacidad de la persona. Em, Actualmente el único que es un incapaz absoluto, a secas, es el menor de edad, mientras que se hablan de otras personas de una capacidad restringida, porque aún pueden manifestar su voluntad o puede inferirse o hay indicios de establecer cuál es la voluntad de esa persona. Pero para efectos prácticos de este caso, esta pregunta va más que nada porque aún se sigue hablando de una incapacidad mental en la norma, pese a esta modificación del Código Civil. Efectos prácticos, se tiene que probar que esta persona no tiene la capacidad para entender de la norma o no tiene la capacidad de entender que ha infringido con ella. La siguiente, hay una participación. Excelente, doctora. Muchísimas gracias. Estimado participante, adelante, por favor. Y doctora, buenas noches. Buenas noches a todos. Usted hace referencia a una incapacidad mental. ¿Pudiera precisar usted específicamente a qué tipo de incapacidad mental se refiere? ¿Algún tipo de trastorno, deficiencia psíquica, algún tipo no sé, incapacidad mental crónica? ¿A qué se refiere? Bueno, creo que esa es una pregunta más médica que legal. La norma no especifica, simplemente señala que debe estar debidamente comprobada por la autoridad. Pero para efectos prácticos, a ver, tengo entendido que, por ejemplo, si una persona que tiene esquizofrenia puede tener momentos de lucidez, así como momentos en los cuales se deslinda de la realidad. Es un ejemplo, ¿no? Creo que tiene que ser un tipo de incapacidad que no permita a la persona estar en contacto tal vez con la realidad, un tipo de psicosis tal vez. Esto es sin meterme tanto en el tema, porque como digo, es más un tema de salud mental, que es un tema delicado de per se, que más un tema de legal, la pregunta. Sí, exactamente. Actualmente se habla más de salvaguardas y apoyo. Los psicópatas creo que son otro tipo de personas, o sea, es otro tema, la psicosis y la psicopatía. ¿Con qué medios se tiene que probar la incapacidad? Por la autoridad competente. Imagino que hay organismos evaluadores que hay dentro por ejemplo,
si tú quieres probar una incapacidad laboral, en este caso, una incapacidad, por ejemplo, para recibir una pensión de incapacidad, tienes que ir a un consejo un consejo te tiene que firmar un certificado de incapacidad por tres doctores. Imagino que este tipo de situación pasará lo mismo con las personas con incapacidad mental. Para poder probarlo necesitas un certificado, imagino psiquiátrico, que se puede conseguir contra autoridad competente. Imagino que el Ministerio de Salud también tiene ese tipo de, este, yo creo que, bueno, en respecto a si se puede eximir de persona que está recibiendo un tratamiento psiquiátrico, creo que depende. Como digo, esto ya va a ser por una evaluación psicológica. Siempre se pueden realizar evaluaciones psicológicas en las cuales la autoridad competente, el psicólogo o el psiquiatra, realice una evaluación y le diga a la administración que esta persona no está en la capacidad de entender entender que está cometiendo una infracción o que no puede entender la norma debido a que no sé, estás sufriendo de psicosis, te está sufriendo un intervalo justo en ese momento de en el cual no se está deslindando de la realidad. Creo que sí, es más bien los que ven estos temas de incapacidad mental, es el psiquiatra, el psicólogo es otro tema. Ahora, también depende de qué tratamiento psiquiátrico, porque, por ejemplo, los psiquiatras sí también ven la depresión. Como digo, no puedo meterme mucho en estos asuntos, no podría decirles que la depresión, porque no soy un especialista en el área de la salud mental, que la depresión pueda generar esto. Ya sería, como digo, una evaluación de la propia autoridad competente. Es un tema un poco delicado el tema de la salud mental y es algo que me genera respeto más bien. Disculpe. Las condiciones eximentes de la responsabilidad administrativa, la orden obligatoria de autoridad competente expedida en el ejercicio de sus funciones. Para comenzar, en esta condición se excluye la antijuridicidad, es decir, se cree en apariencia que se está actuando en derecho, ¿no? Por una orden legal. Está relacionado al deber de obediencia. ¿Qué quiere decir esto? Que, em, bueno, en temas laborales, por ejemplo, existe este deber de obediencia. Está relacionado más que nada al tema de un superior y un subordinado. El subordinado obviamente tiene el deber de obedecer las órdenes que le da su superior, pero ahora esto tiene que tener requisitos. La orden debe ser obligatoria, expresa y revestida de las formalidades legales necesarias. Disculpe. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, en principio, además de las formalidades legales, por ejemplo, para poder emitir un acto administrativo, esta persona tiene que actuar dentro de sus competencias ordinarias. Tiene que existir una situación jurídica en la cual esté obligado a acatar las órdenes. Esto que me refería antes, un superior y un subordinado. Y la orden no debe ser manifiestamente ilegal. Al respecto, quiero más bien leer un poco. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional en la cual se señala que no cabe aceptar la existencia de deberes que resulten manifiestamente contrarios a los derechos fundamentales o, en general, a los fines constitucionalmente legítimos perseguidos por el ordenamiento jurídico. Esto quiere decir que si una orden es obviamente constitucionalmente va en contra de los principios constitucionalmente perseguidos o va en contra de los derechos humanos o los derechos fundamentales, este subordinado o esta persona al cual ha sido ordenado realizar con una acción, puede rechazar realizar este acto. El caso es el de Efraín Raúl Chambilla Figueroa contra el director general del personal de la Policía Nacional del Perú, para los que quieran leer. No, una orden no puede ser verbal, tiene que quedar constancia de ella. Y bueno, otra cosa es que, por ejemplo, hay que tener, creo que siempre esto va a quedar, voy a terminar con esa idea un ratito,
hay que tener cuidado con los informes. A veces los informes tienen recomendaciones, pero estas recomendaciones son más bien una orden. Entonces siempre se va a evaluar este tipo de temas. Lo que leí era, repito, el caso Efraín Raúl Chambilla Figueroa contra el director general del personal de la Policía Nacional del Perú. No tengo el número, tienen que buscarlo así. La página del Tribunal Constitucional es bastante user friendly, muy amigable al usuario. Pueden poner el nombre del denunciante y el denunciado y lo encuentran. Hay una pregunta, disculpa, Raider. Sí, doctora, estimado, ahí está. No le podía dar pase al audio hasta que active su cámara, ahora sí. Adelante, por favor. Buenas noches, doctora. Buenas noches con todos. Doctor, una pregunta. En el caso que usted estaba mencionando, que una orden no puede ser verbal. Toda orden se tiene que notificar, entonces. En principio, en principio. Ya. Ya, doctor, ya creo que uno de los compañeros creo mandó una sentencia del Tribunal Constitucional. A ver. Sí, justo la estaba escribiendo. Gracias, muchas gracias por escribirla. Lo que pasa es que se tiene que probar la existencia de esta orden obligatoria, ¿no? Por eso lo mejor es que esté por escrito, ¿no? Es muy difícil que esta orden que pueda señalarse de forma verbal, ¿no? Y cuando se habla de formalidades legales también se refiere a los actos que realizan. Ahora, sí, la Policía Nacional de Perú tiene, pues, a veces las órdenes son verbales, ¿no? Pero ellos se rigen por un procedimiento distinto, si no me equivoco. Esto no es lo que dije hace un momento no era una jurisprudencia específica para derecho disciplinario policial. Como dije antes, si quieren buscar sentencia del Tribunal Constitucional al respecto, es bastante amigable la página. Tiene una página de jurisprudencia sistematizada y de jurisprudencia que pueden usar y buscar para ello. No soy especialista en disciplinario policial. Y sí, la PNP también tiene su reglamento. Entonces, si no hay otra pregunta al respecto de esto, sí, las órdenes que van en contra de los derechos fundamentales no deben ser obedecidas. Ahora, y un poquito hablando del tema laboral, como dije antes, en el derecho laboral también existe este deber de obediencia, pero así como existe este deber de obediencia, también dentro de se prevé el derecho que tiene este subordinado o este empleado, en este caso, de rechazar la orden si sabe de que esta orden es fragantemente ilegal o va en contra de los derechos humanos, derechos constitucionales, puede negarse a esta. Bueno, continuando, seguimos al error inducido por la administración o por disposición administrativa confusa o ilegal. Em, para poder explicar este tema, primero tenemos que hablar del principio de predictibilidad o confianza legítima. Al respecto, para el individuo constituye una garantía por la que se da valor jurídico a la expectativa razonablemente fundada del ciudadano en la cual ha de ser la futura actuación del poder en la aplicación del derecho. Es decir, el ciudadano, el administrado, tiene una expectativa razonable respecto a cómo va a ser la actuación de la administración. Ahora, esta expectativa tiene que tener bases objetivas, concluyentes. Esto como antecedentes, absolución de consultas, publicación de normas, difusión de requisitos, procedimientos, trámites, la autoridad que expide el acto, entre otros. El objetivo de este principio es que el administrado, a partir de la información disponible, sepa cómo va o a qué tenerse o sepa cómo va a actuar la administración, ¿no? Ahora, ¿por qué se explica este principio? Porque en este atenuante, en el error inducido por la administración, se vulnera este principio de predictibilidad o confianza legítima. El administrado tiene convicción de que su actuar es lícito. ¿Por qué? Porque tiene fundamentos razonables en el cual la administración, por ejemplo, ha realizado ciertos
precedentes o le ha dicho o le ha aconsejado de una cierta forma y por lo cual cree que ha actuado conforme al derecho. Bueno, acá está, puede manifestarse con consultas mal absueltas, información equivocada, actuaciones reiteradas en determinados supuestos, por mandatos confusos, la inactividad de la administración pública, entre otros. Respecto a la inactividad de la administración pública, es referente, por ejemplo, a ver, vamos con un ejemplo, SUNAT. Imaginemos de que, bueno, tenemos que hacer nuestra declaración jurada anual siempre del año anterior, ¿no? Imaginemos de que esta declaración jurada anual no sea como la vemos actualmente. Actualmente es bastante fácil hacerlo, en verdad, porque la página te da la información, aunque tú tienes que verificar que esté correctamente realizada, por favor, nunca se queden con la información que les da SUNAT. Es bastante fácil porque ya está dándote la información que para poder llenar tu formulario, e incluso ya te hace el cálculo. Imaginemos que no existe el procedimiento, sino que ellos tienen, no sé, un formato que tú debes llenar y debes hacer a mano y tienes que realizar. Dejando de lado la presunción de conocimiento público sobre sobre las normas o sobre los procedimientos que se publican en el Diario Oficial del Peruano, imaginemos de que esta persona, que tiene que hacer su declaración jurada, no sepa que hay un formulario específico para poder cumplir con su declaración jurada anual. Y lo hacen a través de un formato que a él se le hace más simple conocer. Digamos Excel, lo hace en Excel, lo imprime del Excel y lo presenta. Imaginemos de que la administración no dice nada. Lo presenta y SUNAT no le dice, no le observa esta declaración jurada anual. No le dice, oye, no has cumplido con los requisitos, tienes que subsanar esto, acá está el formato, lo puedes cargar aquí, o lo puedes conseguir ahí en nuestras mesas de partes físicas que hay a nivel nacional. Esta inactividad va a hacer creer al administrado de que está actuando conforme a derecho, que su declaración jurada no le está bien, y por lo tanto sería un error inducido por la administración. Bueno, la otra parte habla de una existencia de una disposición legal confusa que impide saber si una conducta es ilícita o no. Me gustaría bastante dar un ejemplo sobre esto, y si alguien lo tiene, me gustaría leerlo, pero estuve un poco averiguando y no encontré un caso concreto sobre este tipo de cosas. Los servidores públicos, el principio de actividad afecta a todos en realidad. Es que depende, en verdad, si este servidor público va a realizar un procedimiento dentro de su misma administración, pasa a ser un administrado, ¿no? Entonces, obviamente le afecta este principio de predictibilidad porque él espera que su institución actúe conforme a lo que él ya conoce, ¿no? Pero no sé a qué te refieres en sí sobre que alcanza a los servidores públicos, como he señalado. Ahora, hay autores que consideran de que esto va a depender de las cualidades del administrado. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si imaginémonos de que sea una persona versada en derecho ambiental. Es un abogado profesional en ambiental, es muy conocido, hace una consulta entre está dentro termino con el ejemplo y respondo, está dentro realiza una pregunta al Ministerio de Ambiente respecto a, no sé, a un procedimiento que tenga que realizar y se equivoca. Y él entonces actúa conforme a esta consulta mal hecha. Se cree que en este caso no habría un error inducido por la administración porque esa persona es alguien versado en esta área. Yo personalmente creo que, bueno, es una valoración un poco excesiva. Al final de cuentas, si hace la consulta es porque verdaderamente esta persona tiene dudas respecto al procedimiento y si la administración falla al darle una información veraz, ya no se puede imputar las cualidades del administrado, ¿no? También hay que tener en cuenta de que la administración tiene un deber de guiar a los administrados respecto a sus actuaciones. Si el servidor está inmerso en un pase, es un administrado, entonces por lo tanto, dentro de ese procedimiento administrativo sancionador,
se encuentra dentro de él tiene la confianza legítima de que la administración va a actuar dentro de los presupuestos que siempre ha actuado, ¿no? En este se excluye la tipicidad y la antijuridicidad. Bueno, ya hemos hablado sobre este tema de tipicidad, está más referido al culpa, a la culpa o al dolo, porque no había una intención de esta persona de incumplir, no había una negligencia, sino que se basó en una expectativa razonable o una actuación razonable de la administración. Y antijuridicidad porque el administrado cree que está actuando dentro del derecho. Ahora pasemos a la subsanación voluntaria y creo que acá es donde voy a más explayarme. Pero antes, no sé si alguien tenga una pregunta adicional al respecto, tal vez algo que no... Hay una pregunta, disculpa, Ryder. Sí, doctora. Doctor Martín, adelante, por favor. Sí, buenas noches, doctora, buenas noches con todo. También podría ser un eximente cuando, por decirle, el inspector realiza un informe, ¿no? Induce al superior a dar una resolución que no se ajusta a la realidad. Imagino que te refieres a un tema en el cual, por ejemplo, el órgano, el órgano de asesoramiento jurídico le dice al superior, bueno, este es mi informe, tienes que emitir la siguiente resolución, estas son las bases y más bien está errado, ¿no? Eso es otro tipo de tema. Creo que ahí hay un tema de responsabilidad, porque si bien es cierto, quien hace el informe puede ser el órgano de asesoramiento, quien emite el acto, es el superior, ¿no? Al final. Y ahí no hay también una disposición, de la administración, o sea, ya es un tema interno, más bien. Ahí va a haber una responsabilidad tanto por quien emitió el acto como de quien lo realizó el informe. Es un tema, como he señalado, distinto a este. ¿Hay diferencias entre cargo, función y servidor público? En principio, incluso las personas, tengo entendido que están por orden de servicios, son servidores públicos. Hay una ley sobre eso. A ver, hay una pregunta. La institución indica que el servidor debe cumplir trabajo presencial. El servidor solicita asignación presupuestal para poder movilizarse a los centros donde tiene que realizar labores. La institución le niega el presupuesto alegando que en los centros asignados aún no se realizan presenciales. ¿Podría considerarse en caso como una indicación confusa? Bueno, sí es una indicación confusa por parte em, de la misma administración. Si le está diciendo que debe hacer un acto A, pero eh, luego le dice que este A no se puede realizar porque no están, por distintas razones, es ella ha definido que son eximentes. Es un motivo legal por la cual se libera de responsabilidad al sujeto infractor, o bueno, o al administrado, en palabras sencillas. Ahora, no sé si alguien, bueno, tendrá experiencia ya sobre el tema de la subsanación voluntaria y me quiera responder, o me quieran decir tal vez en el chat si piensan que la subsanación voluntaria es un forma de impunidad o es un incentivo. No, la subsanación voluntaria no es un atenuante, es un eximente de responsabilidad. Los eximentes de responsabilidad tienen la consecuencia jurídica de terminar en un archivo. Aún seguimos en eximentes de responsabilidad. Bueno, le están diciendo que es un incentivo. Hay una pregunta de Diver, disculpa. Ah, disculpa, Ryder, discúlpame. No, no está, no tiene cámara activa.
No, Ya. adelante, doctora. Ya, entonces continuando, bueno, la mayoría piensa que es un incentivo. Bueno, esto voy a ir más adelante, quería saber más que nada su opinión. Ajá, sí, como he dicho, la subsanación voluntaria es un eximente de responsabilidad, no son atenuantes. Seguimos en eximentes de responsabilidad. La subsanación voluntaria. Como precepto, bueno, antes de aplicar esto, tenemos que tener que esta condición, se habla de que existen obligaciones succionales, sin embargo, no se especifica cuáles son. Para entrar más en el tema, sabemos de que hay distintos tipos de infracciones, infracciones instantáneas, que son las cuales el acto, este, el acto se, el acto se realiza en un momento y bueno, ahí cesa, ¿no? La infracción. Por ejemplo, cuando te pasa la luz roja, conduces en estado de ebriedad, conduces sin tener licencia de conducir, son infracciones instantáneas. El acto se consuma y se produce en un solo momento. Em, Luego están las infracciones instantáneas con efectos permanentes, que son aquellas las cuales el acto se produce en un solo momento, pero los efectos permanecen en el tiempo. Al respecto, podemos tener, por ejemplo, bueno, con el caso de SUNAT, presentar una declaración jurada anual, se realiza hay tiempos, hay plazos para realizar tu declaración jurada, pero si incumples, el acto se ha cometido en un solo momento, pero los efectos permanecen en el tiempo hasta que tú cumplas con esta responsabilidad. Están las infracciones permanentes, en las cuales el daño al bien jurídico tutelado permanece en el tiempo. Por ejemplo, usar los recursos naturales con un fin diferente al previsto en la norma. Disculpa, usar recursos naturales sin tener un permiso especial para poder realizarlo. O, eso sería, por ejemplo, si, no sé, tienes tu casa quieres ponerle luz y en vez de llamar a tu compañía de electricidad en la cual corresponde a tu zona, conectas tú misma desde el cableado, estás usando un recurso como es la electricidad sin tener los permisos, ¿no? Eh, eh, no, cuando hablan instantáneo, o sea, se podría comparar con la fragancia, pero se produce en un solo momento, sí. O sea, es como que realiza en ese momento, pero los efectos no van a perdurar. Ya sucedió el hecho, ya. em, Luego están las infracciones, están las infracciones, hay un tipo de infracción que deriva del derecho penal, en la cual hay distintos actos, pero derivan en una sola infracción. Em, bueno, en sí, para este tipo de casos, las infracciones, este, para este tipo de casos, se considera que son las infracciones instantáneas, las que no son posibles de ser subsanadas, y esto es debido a que se producen en un solo acto. Ahora, hay que tener en cuenta que en verdad se ve lo que es la naturaleza de la infracción o se valora la naturaleza de la infracción en realidad. Y en principio se habla de que si los efectos negativos no pueden revertirse, entonces la conducta es insubsanable. Entonces, ¿cuáles son los elementos de la subsanación voluntaria? Es subjetivo y es temporal. Ahora, como bien han dicho en el chat, este, comencemos con la temporal. Y esto es porque, bueno, como bien dice la norma, tiene que ser con anterioridad a la imputación de cargos. Esto quiere decir de que desde el momento en que ya la administración te notifica de tu imputación de cargos, ya no puedes subsanar voluntariamente conforme al literal F del numeral 1 del artículo 257, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta de cuando se habla de esto, se entiende de que también em, la norma permite de que incluso cuando la administración ya sabe que has cometido la infracción porque ya la ha detectado, tú puedes subsanar voluntariamente.
lo único requisito es que sea con anterioridad a la notificación. Bueno, acá hay dado un ejemplo de que dice que en una fiscalización del Ministerio de Transporte y Comunicaciones inician un PAS por no tener autorización de concesión postal o autorización de una frecuencia, pero demuestra que tus documentos están en trámite de aprobación del MTC para la autorización y que podrás presentar el cargo de tu solicitud y subsanar. No sé si el Ministerio de Transporte y Comunicaciones refiere que eso es un tema de subsanación, pero para la subsanación voluntaria tienes que probar que has cesado con la conducta. Entonces, si tu autorización se cuenta en trámite, en teoría no has subsanado con la conducta, porque aún no tienes esta autorización, no has Ahora, el elemento subjetivo hace referencia a la voluntariedad. Tienes que prender tu cámara, Gustavo, para que te den pase a la pregunta. Respecto a al elemento subjetivo, o bueno, otros autores lo denominan como elemento de fondo, hace referencia a la voluntariedad. ¿Qué significa la voluntariedad? Que este acto tiene que ser espontáneo, tiene que venir del propio administrado realizarlo. Ahora bien, hay autores que consideran que, por ejemplo, de que si la administración antes de, esto no es un PAS, no han iniciado un PAS, pero te requieren que haces que subsane la conducta o como parte de ¿cómo decirlo? Sus labores de inspección te da a entender de que va a haber una infracción, aún hay voluntariedad del administrado para poder subsanar la conducta, porque, bueno, entienden de que puede ser entienden de que el administrado puede o no realizar, y se trata de la facultad preparadora. Ahora quiero continuar con este tema, pero hay una pregunta ahora sí, Ryder, disculpa, de Gustavo. Ryder, hola, disculpa. Hola, doctora, buenas noches. Sí, hay una consulta de Gustavo, ya prendió su cámara. Sí, doctora, ¿me llega a escuchar, disculpe? Ah, sí, lo escucho, disculpa, lo confundí la voz. ¿Qué tal, doctora? Mucho gusto y agradecer anteladamente por su respuesta. Doctora, una curiosidad me surge con los elementos y las figuras que nos plantea. Le pongo, por ejemplo, el siguiente supuesto. Primero, planteemos un requerimiento de un administrado, ¿no? Tal vez para poder ser beneficiario de algún tipo de bonificación, incremento, qué sé yo. Pero al parecer esto no está ajustado a norma e inicialmente se le pudo haber otorgado. Yo recuerdo más o menos una figura similar. Lo que me inquieta es, digamos, tratar de comprender si en este caso de eximente podría prosperar en el caso de esta bonificación, ¿no? Porque estamos hablando tal vez ya de fondos propios de, por ejemplo, de una municipalidad, de una institución, qué sé yo, y por ahí, tendría que hacer qué cosa, la devolución del dinero, comprendería yo inicialmente. O sea, le hacía esta mención bajo el tópico de que el error se puede advertir inclusive cuando el administrado ya no está, por ejemplo, en el cargo, ¿no? Si es que fuese un cargo de confianza o uno análogo. Y lo otro, sobre el mismo supuesto, por ejemplo, ¿qué pasaría si el procedimiento para hacer esta devolución, o sea, eh, para corregir el error que se haya cometido, ¿no? Por error involuntario, ¿cómo lo planteo? A ver, tiene un procedimiento que le entorpece y durante ese lapso se podría tal vez aperturarle el proceso administrativo disciplinario, lo que de alguna forma ya estaría fuera de la causal, entiendo yo, de corregir el error antes de que se le notifique el inicio del proceso, ¿cierto? Entonces, esta traba a nivel de la administración podría ser factible, no podría ser factible, qué sé yo, sería admisible en ese sentido. Muchas gracias, doctora. Ahorita, disculpa, quiero que entender que tu pregunta, entiendo que se le dio un bono o un dinero a un servidor, Claro. pero este dinero no debió recibirlo el Claro, servidor. porque en realidad, y acá inclusive, por ejemplo, complico la figura.
sale una opinión legal en donde se califica inicialmente que sí le corresponde el bono, pero no hay emisión de acto administrativo. Y la administración sí le hace el incremento. Si no hay un acto administrativo, ¿cómo hay una disposición legal entonces de que le dé el bono? Bueno, ahí creo que más que nada habría una disposición administrativa confusa o ilegal, porque si en un principio le están diciendo que sí le corresponde el bono, pero luego no se lo dicen que no y le dicen que lo devuelva, ahí no hay culpa o intencionalidad. Es más, incluso si el bono no se es depositado directamente en la cuenta del administrado, entonces, ¿cómo es posible de que se le considere que, por ejemplo, está realizando la infracción si él no puede, no sé, no puede controlar el hecho de que le depositen este bono? Ahora, si se demora en devolverlo, tiene que, una traba de la administración tiene que probar, ¿no? De que hay un traba de que, en caso de haber un procedimiento administrador, de que hay una traba en la administración y la voluntad de querer devolverlo, pero esto ya no sería una subsanación voluntaria. Estimado participante, recordarle que estamos hablando del PAS, ¿sí? Sí, Sancionado, no del PAT. Adelante, doctora, puede continuar. sí, lo que pasa es que esto me hizo recordar bastante. Hayan, ¿cómo se llama? Infracciones, esto ya es por procedimiento administrativo sancionador, en los cuales, por ejemplo, es el uso indebido de de dinero, o sea, una persona recibe un dinero, por el ejercicio de funciones o porque la ley se lo está otorgando, pero para determinados, funciones, ¿no? Hay pero esta persona lo usa para fines distintos. En este caso, si devuelve dinero, por ejemplo, sería una subsanación voluntaria. Como un ejemplo, la Contraloría sí piensa que se puede subsanar este tipo de conductas. Yo no creo, pero este, hay una pregunta, disculpa, Ryder. Adelante, Damaris. Sí, sí. Hola, Hola. sí, doctora, buenas noches. Una consulta. Estuve observando atentamente su exposición respecto a un atenuante de la responsabilidad cuando ocurre un mandato mismo de la administración, ¿correcto? Entonces, bueno, mi pregunta va en que recurrentemente las administraciones públicas, digamos municipalidades o cualquier institución pública que contrata con alguna empresa o con alguna persona natural con negocio. El caso es el siguiente, ¿no? O sea, el contribuyente presenta su factura ante la municipalidad. Pasaron un mes, 2 meses y la municipalidad todavía no ha cancelado esa factura. Y al momento de cancelar, se solicita que se cambie la factura, pero es una solicitud así, digamos, de manera verbal, porque no hay ningún acto administrativo que rechace la primera factura. Entonces se solicita que se cambie esa factura. ¿Por qué? Porque su sistema SIAF ya no lo acepta, no sé, ponen miles de excusas. Sin embargo, la factura no corresponde que se haga una nueva factura porque la factura ha sido correctamente emitida. Entonces, ahora aquí surge otro problema con la SUNAT, porque la SUNAT acepta anulaciones de facturas cuando están dentro de la norma legal, ¿no? O sea, hubo, por ejemplo, un error, un descuento, una bonificación, pero no existe una norma que diga que puedes anular una factura por cambio de fecha. Entonces, ahí me pregunto, ¿no? O sea, ahí ocurre un tema de eximente de responsabilidad ante la SUNAT por una orden de la municipalidad. Si no hay Bueno, creo que te silenciaron. Para explicar tu tema, creo que no está un tanto dentro de este ámbito, pero creo que es algo que puedo responder. Em,
Para el pago, primero, para el pago de una factura, normalmente hay plazos, o sea, esto ya es un tema aparte, hay plazos para poder, cumplir con el pago de una factura, así como hay procedimientos. O sea, tiene que pasar por todo un procedimiento para que puedan realizar el pago, tiene que verificar que se haya cumplido con la, no sé, con la orden o con el contrato y ya luego, pagar. A veces este tema es que también hay un plazo para el pago, o sea, si bien tiene que pasar por todo un procedimiento para que aprueben ese pago, también hay un plazo por el cual la administración está obligada a pagar pues, esta factura. Entonces, si tu factura, por ejemplo, es y esto ya queda a cuenta de que, como digo, es un tema aparte, no es parte de esto. Si esta factura, por ejemplo, tiene fecha de vencimiento, es a crédito, imagino, porque no, por ejemplo, como según recibo honorario, eh, como tenían un plazo para pagar, te piden otra nueva porque simplemente no ha vencido el plazo para que ellos puedan pagarte y es por eso que te piden que te realices una nueva. Ahora sí, hay requisitos por los cuales tú puedes revertir una factura. Em, en este caso, no es como digo, la pregunta es creo que está un poco fuera de ese ámbito, pero si no me equivoco, puedes emitir una nota de crédito al respecto para poder ampliar el pago. No sé si eso también te lo puede solicitar la misma municipalidad. En tal caso, solicita que la administración te solicite formalmente esta nueva factura. Pero es más o menos este es el procedimiento Doctora respecto Erika, a estos temas. disculpe, por favor, a través de nuestro grupo de WhatsApp nos están solicitando los estudiantes ir de frente a lo que es el tema del PAS. Las preguntas van a ser al finalizar porque algunos participantes han tocado temas penales, en otros PAD, que son fuera de lo que es la exposición. Entonces, doctora, al finalizar comienza la ronda de preguntas o intervención. ¿Sí? Sí, Adelante, mejor doctora. creo, está bien. Igual estoy leyendo el chat. Iba con el El tema chat del... está cerrado, doctora. Puede continuar. Ya, ok. Entonces, iba con el elemento subjetivo, que es esto que tiene que ser espontáneo, el administrado tiene que realizar un acto espontáneo voluntario. Ahora, expliqué de que hay personas, hay autores que consideran de que si la administración te requiere sin necesariamente ser un procedimiento sancionador que subsanes, igualmente hay una voluntariedad porque el administrado puede elegir o no subsanar. Sin embargo, también hay una posición en contrario, en la cual señala de que si la administración te está requiriendo por algún medio que subsanes con la conducta o como parte de su investigación, te hace de conocimiento de que estás incurriendo en una infracción, entonces no se puede subsanar voluntariamente la infracción. ¿Por qué? Porque falta este elemento de voluntariedad. Es un elemento que lamentablemente no muchos están considerando y que para mí parece muy importante porque, o sea, sí, se valora bastante que este hecho sea espontáneo y que no medie, por ejemplo, el hecho de que sepa el administrador que va a ser sancionado si no cumple con esta norma. Ahora, hay que tener en cuenta que subsanar equivale a restablecer voluntariamente también la legalidad quebrantada de la conducta infractora y que en algunos casos, para subsanar no bastará solamente con cesar la infracción, sino que se tendrá que restablecer los efectos generados por esta infracción. Eh, entonces, teniendo en cuenta estos, hay que, bueno, para acotar, la subsanación voluntaria es una condición en la cual se produce la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad, pero por razones extralegales se exime de responsabilidad al administrado. ¿Qué quiere decir? De que la subsanación voluntaria efectivamente se está produciendo la infracción, no se está excluyendo ninguno de estos elementos de la infracción. Sin embargo, por una razón extralegal se está eximiendo de responsabilidad al administrado. Ahora, en este punto quiero también acotar el hecho de que hay autores que consideran dentro de estos elementos la punibilidad, que es la sanción, y que consideran de que se está excluyendo la punibilidad, pero para temas más sencillos también se está considerando que es una razón extralegal igualmente. Ahora, como dije antes, esto debe ser voluntaria y con anterioridad
a la imputación de cargos. ¿Hay límites para la subsanación voluntaria o se pueden establecer límites para la subsanación voluntaria? Para esto quiero hablar sobre el expediente número 04493 2019-01801 JRCA06. Acá tienen el número de expediente para que puedan buscarlo. Antes, OSINEMIN, en su reglamento aprobado por resolución número 040-2017 OS/DC, se está haciendo clic sola. CD, disculpa, establecía que no se podía subsanar todas las conductas. Tenía un listado de casi 11 razones por las cuales no se puede subsanar una conducta, no se podía, o motivo por el cual no se podía subsanar una conducta por determinadas infracciones o por determinadas razones, e incluso tenían una cláusula en la cual señalaban de que otras que se consideren por un consejo directivo, ¿no? Obviamente esta era una disposición evidentemente ilegal y arbitraria, porque la misma TUO, la LEPAJ, establece que no se pueden colocar condiciones mínimas, no se pueden ir con condiciones menos favorables a las condiciones mínimas establecidas en el TUO de la LEPAJ. Disculpen. Entonces, en este caso, que es contra una compañía minera que había cometido una infracción contemplada dentro de OSINERMIN, demandó porque se le había sancionado, porque a su entender OSINERMIN no se cumplía con, justo la infracción que había cometido se encontraba dentro de las infracciones insubsanables a consideración de OSINERMIN. El sexto juzgado contencioso administrativo permanente precisó que se vulneró el principio de legalidad al establecer condiciones menos favorables al TUR LEPAJ. Esta opción me parece muy correcta. Como he señalado, el TUR LEPAJ contiene normas mínimas, básicas, que debe seguir la función administrativa, y no se puede colocar condiciones menos favorables y menos por un reglamento que es es una norma de rango, bueno, menor jerárquicamente, ¿no? Ahora, este es en principio, más allá voy a explainarme un poco sobre esto. Luego esto se fue a apelación, la cuarta sala especializada en lo contencioso administrativo revocó la decisión, pues su entendimiento el TUR LEPAJ es de aplicación supletoria y por lo tanto prevalecía los que establecido en el reglamento de OSINERMIN. Esto se ha ido a casación, número de casación 377-2017-2022 de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente. Lamentablemente, hasta la fecha, la Sala de Derecho Constitucional no se ha pronunciado sobre este caso. Entonces nos quedamos a la expectativa de saber qué es lo que opina la sala. Bueno, para mayor interés, siempre pueden, bueno, imagino que las diapositivas son compartidas, van a poder, podrán buscar cada cierto tiempo a ver qué establece, pero en mi opinión, lo más acertado es el sexto juzgado contencioso administrativo permanente, ¿no? En lo que ha establecido. Ahora, en su artículo, Incentivos de legalidad o impunidad acerca del eximente de responsabilidad por subsanación voluntaria, Natalie Mori Torres, que es autora del artículo, propone limitar la aplicación de la subsanación voluntaria a la reincidencia de la infracción. Ahora, esto lo propone que sea, perdón, a manera de reglamentaria, o sea, que se establezca un reglamento en el cual las infracciones que hayan sido subsanadas voluntariamente queden registradas también. ¿Por qué? Porque como establecido antes, en la subsanación voluntaria no se excluye ninguno de los elementos de la infracción y por lo tanto sí se ha configurado plenamente. Sin embargo, por una razón, se ha eximido de responsabilidad. O sea, no se ha sancionado al administrado. Entonces, ella propone que se cree este reglamento y que por reglamento haya un registro de estos infractores que hayan subsanado y en caso reincidan en esta infracción, no se les subsane voluntariamente. Ahora, el problema recae en lo antes establecido, ¿no? En el caso de OSINERMIN, no se puede limitar esta subsanación voluntaria con una norma de rango menor. Uno se puede establecer a través de un reglamento una condición menos favorable que no está establecido en la norma. Y es el mismo legislador quien tiene que prever que
tiene que prever esto, o sea, el hecho de que si la reincidencia se va, no se va a aplicar la subsanación voluntaria. Ahora, antes señalé que en principio el TUO, la LEPAJ son condiciones mínimas que deben respetarse y que por lo tanto no se puede establecer condiciones menos favorables. Sin embargo, hay procedimientos administrativos sancionadores que se encuentran excluidos de realizar de seguir lo que se establece en el TUO de la LEPAJ y por decreto legislativo. Así tenemos el ejemplo del decreto legislativo 1349, en el cual se permite a la SBS, a la Superintendencia de Bancas, Seguros, de privado de pensiones, que se puede, que la SBS puede reglamentar en qué casos procede la subsanación voluntaria. Es decir, a través de un decreto legislativo o una norma de rango de ley, se establece que la SBS puede reglamentar en qué casos se puede subsanar voluntariamente la infracción, y asimismo se establece de que no procede la reincidencia, no procede la subsanación voluntaria en casos de reincidencia. Ahí está esto que proponía la autora, pero ha sido realizado por una norma de rango de ley y es plenamente válido que se realice. También está el decreto legislativo 1390, en el cual se permite a Indecopi se le ha permitido de que no proceda la subsanación voluntaria en determinados casos en los cuales se ponga el riesgo de la vida, y entre otros, ¿no? Está como dije, en el decreto legislativo 1390. Ahora, también está la Contraloría General de la República. Ellos también se encuentran excluidos, o bueno, no excluidos, sino de que por norma, a través de la ley 3742, en su sexta disposición complementaria y final, establece de manera taxativa, o sea, lo puedes leer ahí específicamente, que el TUO LEPAJ es de aplicación supletoria para los procedimientos de la ley 27785, y por lo tanto se ha establecido que la subsanación voluntaria no es no es un eximente, sino que para la Contraloría, para estos determinados casos de esta ley y sus normas complementarias, la subsanación es un atenuante de la responsabilidad. Solamente bueno, hasta donde he podido, o hasta donde he averiguado, la subsanación sería un atenuante de la responsabilidad y no un eximente. Ahora, quiero hacer unas pequeñas reflexiones sobre la subsanación voluntaria. Antes les pregunté si creían que era un incentivo o una forma de impunidad. Y en en lo que respondieron en su momento, previeron o señalaron de que pensaban de que era un incentivo a la legalidad. Para mí es una forma de impunidad. ¿Y por qué? Hay que considerar el principio de razonabilidad. Ay, vamos a... si me dan un momento, discúlpenme. Ya. Quiero leer específicamente lo que dice la subsanación voluntaria para que puedan entender un poco mi postura. El artículo 248, el numeral 3, el principio de razonabilidad señala que las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir con las normas infringidas o asumir la sanción. Ahora, porque yo creo que la subsanación voluntaria es una forma de impunidad, porque rompe con este principio. Al final, si, por ejemplo, una persona quiere abrir su local, solicita un permiso, pero aún saben que le van a otorgar el permiso, sin embargo, quiere abrir su local de una vez para aprovechar un evento o algo y generar ganancias, y generando ganancias. Entonces, sabiendo de que él va a poder subsanar voluntariamente y que la conducta probablemente no, pese a que sea detectada, aún no se le va a iniciar un procedimiento, abre su local. Entonces, para esta persona, la conducta es más fácil cometer o realizar la comisión de la conducta sancionable
que cumplí con las normas infringidas o con la norma establecida en la ley. Entonces se rompe con este principio de razonabilidad. Es más un tema de que, bueno, como coloquialmente se dice, echa la ley, echa la trampa. El legislador ha permitido de que los administrados puedan realizar la conducta sabiendo de que pueden subsanar posteriormente. Bueno, como digo, dependiendo de del tipo de infracción, ¿no? Ahora, una postura a favor del tema del incentivo es que, el legislador está preveyendo o está a favor de un fin preventivo, que a final de cuentas se puede resumir como el incentivar el cumplimiento de las normas y y se pone sobre el fin represivo bueno, de la sanción, ¿no? Entonces, continuando, ya vamos a ir a las condiciones atenuantes de la responsabilidad. Antes, ¿qué son las condiciones atenuantes de la responsabilidad? Son circunstancias que suponen la existencia de una menor gravedad en la conducta del infractor, lo cual conlleva atenuar la responsabilidad administrativa y determinar de la aplicación de una menor sanción. También se puede entender que la finalidad de estas condiciones es valorar la conducta de este sujeto infractor durante el procedimiento administrativo sancionador, de tal manera de que amerite la disminución de la gradación de la sanción aplicable. Dentro de estos preceptos, como señalé a un principio, se tienen dos, lo que es el reconocimiento de la responsabilidad y a su vez las otras normas por norma de rango especial, por normas especiales, discúlpame. El reconocimiento de la responsabilidad. El reconocimiento de la responsabilidad, como bien se prevé, tiene como, por así decirlo, tres elementos o tres preceptos. Puede ser formulado en cualquier momento durante la tramitación del procedimiento administrativo. ¿Por qué se dice esto? Porque la norma no señala un momento en el cual se puede realizar este reconocimiento de responsabilidad. Evidentemente, tiene que ser durante el procedimiento, ¿no? Pero no te dice en qué momento o si hay un límite para reconocer tu responsabilidad. Debe ser escrita y expresa. Eso significa que no puede ser oral, no tiene que entenderse que estás reconociendo esta responsabilidad y no debe existir ni vaguedad ni ambigüedad. Ahora, con esto se puede entender de que no puede existir contradicciones en tu en tu reconocimiento, no puedes condicionar tu reconocimiento a factores. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, a veces los administrados presentan descargos y reconocen responsabilidad. Esto es contrario, ¿no? Si tú estás presentando tus descargos es porque estás en contra de lo que está la infracción imputada. Entonces a veces presenta sus descargos por los cuales creen que no debe ser sancionado. Sin embargo, señalan de que si no funcionan o sea, dicen, bueno, en caso valoren negativamente mis descargos, reconozco mi responsabilidad. Ahí estás condicionando tu reconocimiento de responsabilidad y por lo tanto no, esta no sería aplicada porque, bueno, como he señalado, no puedes condicionar este reconocimiento. Al final de cuentas, es una valoración positiva, este reconocimiento es una valoración positiva a la actitud del administrado y esta no puede no puede ser contradictoria. Ahora, en la norma también ha expresado de que el reconocimiento de responsabilidad cuando se trate de multas, esta se reducirá hasta un monto no menor de la mitad de su importe. Hay reglamentos en los cuales se regula esto, o sea que establece cuánto va a ser esta reducción dependiendo en qué momento se realice. Ahora, si bien es cierto, he dicho de que esto no se puede limitar en el sentido de que no se puede poner un límite, más bien lo que hacen estos reglamentos es establecer etapas.
establece una etapa en la cual puede ser una reducción del 50% y una etapa en la cual, por ejemplo, puede ser un 30%. Ahora, también hay reglamentos en los cuales lamentablemente señalan, sí, ponen un límite. Por ejemplo, te dicen hasta antes del plazo de las descargos finales. Sin embargo, te está poniendo una condición menor a la que se establece la norma. Entonces, no sería razonable que se establezca esto, ¿no? Ahora, otros que establezcan la norma especial. En principio, por norma especial se puede entender, por ejemplo, las leyes, pero hay que recordar que en nuestro ordenamiento jurídico, normas especiales también puede ser un reglamento. Y es que la mayoría de estas condiciones atenuantes están reglamentadas y no están establecidas por ley, lo cual no resulta contrario, porque al final el legislador no es específico al señalar qué tipo de normas debe estar previendo, debe prever estos atenuantes. Solo también se dice que sea una norma especial, puede ser un reglamento especial. Al final, especial me refiero a de la materia. Al final de cuentas, se están poniendo condiciones favorables al administrado y por lo cual no resultaría perjudicial para ¿no? Solo daré 3 ejemplos de lo que he estado leyendo. Por ejemplo, el reglamento del procedimiento administrativo sancionador por afectación de las áreas naturales protegidas de administración nacional. Ese está en su artículo 7, el numeral 7.2. Al respecto, y quiero hacer una precisión en este caso, si ustedes van a este reglamento, el artículo 7 más bien hace alusión al cese de la infracción. O sea, en su numeral 7.1 te habla de que se cesa la infracción como subsanación voluntaria cuando es anterior a la notificación de imputación de cargos. Pero ¿por qué hablo de que el numeral 7.2 habla de que es un atenuante de la responsabilidad? Porque en este mismo inciso señala de que si la subsanación es posterior a la notificación de imputación de cargos, no cesa la infracción, sin embargo, atenúa la responsabilidad de la, disculpe, de la infracción, conforme al artículo 40. Ahora, si van a su artículo 40, 40 si no me equivoco, habla más de una gradación de la sanción más que de un listado de atenuantes per se, pero se entiende de su redacción de que habla de un atenuante de la responsabilidad. Está el reglamento de fiscalización y sanción de las actividades energéticas y mineras a cargo de SINDERMIN. Este es el nuevo, porque conforme dije antes, el del 2017 ha sido derogado y ahora hay uno del 2020 en el cual hay una lista taxativa sobre atenuantes de responsabilidad. Esto está, por ejemplo, la subsanación posterior a la notificación. También hay es como un beneficio por llevar hay un beneficio de conductas y entre otros. Ahí pueden leerlo en el reglamento. Y luego está el reglamento, otro ejemplo, el reglamento de financiamiento y supervisión de fondos partidarios de la OMPE, que en su artículo 133 señala el cumplimiento tardío o el cumplimiento parcial. El cumplimiento tardío hace referencia a la presentación a la subsanación de la conducta posterior al acto de notificación. Lo separan en 2 momentos, dentro de la presentación de descargos iniciales y dentro de la presentación de descargos finales. Si es al inicio, es una reducción del 20%, si es al final, es una reducción del 15%, se establece por etapas, lo cual no es contrario a la norma. El cumplimiento tardío, disculpa, el cumplimiento parcial se refiere al, bueno, como bien dice, el cumplimiento parcial. Por ejemplo, te dice que tienes que declarar tu formato número 7 y 8 para las personas candidatas, cumplen solamente después de iniciar el procedimiento con el formato número 8, y es un cumplimiento parcial. Dependiendo también de las etapas, puede ser la reducción de 15%, o no, discúlpeme, de 10% o de 7.5%. Estos son algunos ejemplos de reglamentos que han establecido algunos atenuantes de la sanción, ¿no? Y bueno, con esto estaría terminando esta exposición. Creo, Ryder, que puede ya hacer sus preguntas. Ryder. No, doctora, puede continuar. No, ¿Sí? con esta parte sí, estoy terminando. Ya, perfecto, doctora. Entonces, los participantes pueden ustedes realizar las preguntas. Ahora sí, les doy pase al audio y también el chat está disponible, ¿sí? Para que nuestra docente pueda
ya dar por finalizado la sesión de clase. Bueno, a ver, tenemos algunos participantes, doctora, a través del chat. Justo nos hacen llegar. Esta pregunta, bueno, la que estoy leyendo en el chat no está con el tema, es un tema de justo de la siguiente exposición de prescripción y caducidad, pero si es una infracción, está contemplado como una infracción o, bueno, suplantación del examen de admisión es un delito, tengo entendido. Sí, todo prescribe en esta vida. Entonces tendrías que revisar la norma dependiendo de ese delito o si hay una infracción administrativa y revisar si está ha prescrito efectivamente. En principio, el Toro Alepaje establece el plazo de prescripción en 4 años. Reconocimiento de responsabilidad se parece a una coma eficaz. Bueno, creo que sí, ya sé a lo que se refiere a una figura del derecho penal y sí, algo así como, es como admites tu responsabilidad. El allanamiento en sede de copia es un caso atenuante. Justo tuve una discusión sobre esto. Es que en verdad sí, por ejemplo, si el administrador presenta su escrito y dice me allano a lo establecido, por ejemplo, imagino que está refiriendo a eso, me allano a la norma o me allano a esto, tiene que ser más preciso porque si de por sí se está generando dudas respecto a lo que está señalando este allanamiento, no es hay vaguedad o no es concisa este reconocimiento, porque imagino que este allanamiento es más que nada como reconocimiento. Disculpa, Raida, hay una pregunta de un chico aquí. Sí, doctor Brian, buenas noches. Adelante, por favor. Buenas noches, ¿cómo está, doctora? Buenas noches. Mi pregunta va respecto a lo que es la subsanación voluntaria, no los eximentes de responsabilidad administrativa. Estoy escuchando su exposición y, bueno, es el comentario que había ciertas infracciones, ¿no?, administrativas que no eran pasibles de ser subsanadas, ¿no? Bueno, primero leo mi comentario y luego le hago la pregunta, ¿no? Bueno, a mí me parece que, bueno, yo sí difiero en el sentido de que la subsanación sí es un incentivo y no es cierta impunidad, porque básicamente también lo que se busca, pues también es el fin del procedimiento administrativo, pues es la corrección, ¿no? Entonces, si es que hay una situación antijurídica que, bueno, el administrado luego ha subsanado, entonces, ¿para qué se inicia el procedimiento, no? O sea, si ya está el perjuicio, bueno, se realizó, pero luego se subsanó, ¿no? Se corrigió, obviamente antes de la notificación de infracciones, ¿no? Bueno, ese es mi comentario. Ahora, ya sí viene mi pregunta, doctora. ¿Qué le parece la subsanación voluntaria en los hechos perdón, en el caso de unas infracciones instantáneas con efectos permanentes, ¿no? Cuando dice la norma que cuando cesa la infracción, recién a partir de ahí se cuenta el plazo de prescripción, pero por ahí no hay mi pregunta, sino que suponiendo, pues, en un caso, suponiendo que un administrado está incurso en una infracción de carácter permanente, cesa esta acción, y obviamente esta acción cesa en fecha anterior a cualquier imputación de cargos, ¿no? ¿Le parece, doctora, en este caso en particular, le parecería que esta infracción ha sido subsanada ya que se ha cesado con la acción, con la infracción antes de la notificación de cargos, o no? ¿Qué le parece, doctora? Muchas gracias. Bueno, respecto a tu comentario, bueno, en líneas generales, tu argumento es uno de los tantos que se señala para el tema de que la subsanación voluntaria es un incentivo, ¿no? Hay argumentos tanto a favor como en contra. Bueno, yo tengo una opinión y una tuya y la respeto bastante.
Respecto a lo que señalaste, bueno, primero hablaste de instantáneas con efectos permanentes y luego de permanentes. Creo que, bueno, mi opinión no va a cambiar en el sentido de que para mí esto es una forma de impunidad para que, sin embargo, si el administrado ha subsanado con la conducta y, bueno, en teoría ya está, ya ha revertido los efectos negativos de esto, entonces, bueno, no hay más que hacer, pues se ha subsanado la conducta, la administración se ahorra el gasto público de tener de que abrir un procedimiento, probar la responsabilidad, y simplemente o no abre un procedimiento, o así se había iniciado, la administración no sabía que había subsanado, y se inició uno, se archiva. Entonces, bueno, la administración se está ahorrando recursos. Ahora, si en este tipo de infracciones, por ejemplo, se requiere no solo el cese, sino que se restablecer los efectos generados por la infracción, ya tendría que evaluarse, ¿no? Por el caso, en el caso concreto, pero esa sería mi opinión. No podría decirte para mí si está bien o mal, porque tu pregunta creo que va dirigida y podría decirte para mí me parece mal y no explayarme en eso y sería completamente válido, pero simplemente es eso, se ha cumplido con la finalidad de la norma, se ha subsanado voluntariamente la conducta, se ha restablecido y, bueno, al final de cuentas se está ahorrando un gasto para la administración de tener que abrir un procedimiento, este, de abrir un procedimiento administrativo sancionador. El reconocimiento de responsabilidad se parece a una colaboración. Estoy leyendo, discúlpeme, el chat. El reconocimiento de responsabilidad se parece a una colaboración eficaz. Bueno, como he dicho creo en un momento, no soy especialista en derecho penal. Tengo entendido que la colaboración eficaz es cuando el fiscal establece bueno, con el imputado, con el que cometió el delito, una sanción menor si ya dice en el juzgado dice que es culpable, ¿no? Entonces, en cierta forma se puede decir que sí, se parece a esto. Ahora hay que entender, como dije en un principio también, de que en principio, el derecho penal y el derecho administrativo se parecen bastante por el tema de que ambos vienen del derecho sancionador o jus puniendi del Estado. ¿En qué norma administrativa se encuentra regulado la subsanación voluntaria en cuanto al procedimiento administrativo sancionador? En el literal F del numeral 1 del artículo 257 del TUO de la LEPAJ, en el texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo de Procedimiento Administrativo General, la Ley 27444. Bueno, ¿en qué supuestos? Como señalé, normalmente se puede dar en infracciones instantáneas con efectos permanentes, en infracciones permanentes y en infracciones continuadas, que era justo la que no había mencionado el nombre, pero que se había mencionado la definición. En esos supuestos normalmente se puede establecer una subsanación. Si quieres ejemplos más precisos, bueno, en una infracción instantánea con efectos permanentes, por ejemplo, presentar una infracción, por ejemplo, en derecho electoral, por ejemplo, es que si la persona candidata no informa sobre sus gastos, sus ingresos y gastos a través de los formatos establecidos, ¿no? Y según el numeral 34.5 del artículo 34 de la propia ley, y bueno, si este administrado, luego presenta bueno, esto estoy hablando más que nada de la antigua redacción. Si presenta su información financiera, ya está subsanando voluntariamente, eh, con efectos permanentes. No sé, alguien que está haciendo un recurso sin permiso y luego solicita el permiso para poder usarlo, está subsanando su omisión. Hay actos administrativos en los cuales no procede subsanación. Sí, normalmente como señalé, en las infracciones instantáneas, en las cuales, bueno, normalmente no se puede revertir los efectos negativos, puede ser pasarse la luz roja, no puedes revertir este efecto negativo que has producido, o conducir en un estado de ebriedad, o conducir sin licencia. Esos efectos no pueden ser subsanados, entonces, por lo tanto, no se puede eximir responsabilidad a un propietario que construyó su bien cuando su licencia está en trámite.
O sea, la licencia de construcción estaba en trámite y ya empezó a construir, sin embargo, luego la obtuvo y bueno, se podría decir que hay una subsanación voluntaria ahí, ¿no? Porque no tenía el permiso, sin embargo, luego obtuvo el permiso para poder construir, entonces ha subsanado, bueno, esta infracción, ¿no? Buenas noches. ¿En quién recae la responsabilidad administrativa en cuando un inmueble se construyó con más pisos de lo permitido y afecta a propietarios que compraron? En la constructora. Creo que ese tema no va con esto, pero la constructora es quien es responsable, ¿no? Quien realizó la construcción de ese bien inmuebles, ha cometido una infracción al realizar una construcción con más pisos, ¿no? Hay que tener en cuenta de cuando se está construyendo, normalmente se ve las especificaciones técnicas del suelo y en el caso de notarios hay un procedimiento disciplinario. Bueno, estás hablando de PAT y no de PAS, pero como he dicho anteriormente y di 3 ejemplos de esto, en procedimiento administrativo sancionador existen normas especiales que están excluidas de aplicar el TUR ALEPAG o que se establece que específicamente o taxativamente de que el TUR ALEPAG se aplica supletoriamente. Es el caso, por ejemplo, de la Contraloría General de la República como dije en la sexta disposición complementaria final de la ley 30742, señala que la Contraloría puede aplicar de forma supletoria el TUR ALEPAG en un proceso especial de la ley 27785. A ver, voy a buscar, no me deja un poco esto de... no, si me dan un segundo, les digo específicamente qué procedimiento es este. Mm, acá está, disculpen que me esté tardando un poco. Es la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control de la Contraloría General de la República. Eso es, la Ley Orgánica del Sistema Nacional. En este tipo de procesos se establece que el texto único de la ley se aplica supletoriamente. Y ahí es cuando se ha establecido, como dije, que la subsanación voluntaria es más bien un atenuante y no un eximente de responsabilidad. No sé si hay más preguntas. No, doctora, finalizamos la presente sesión.